¿Sabes acaso lo que estás escribiendo? Quizás a lo mejor todo este tiempo la cosa no ha salido del todo bien, no tanto porque no tengas las capacidades, la destreza, la habilidad, quizás no haya sido por eso, quizás el problema haya sido que ni siquiera sabes lo que estás escribiendo. Y hoy, en Sueño por una Crónica, voy a abordar un tema del cual creo que saldrán varios vídeos, sobre todo según yo mismo vaya ganando cierta experiencia con la escritura de guiones, porque sí, no solo he escrito libros de trasfondo, no solo he escrito novelas o relatos narrativos al uso, sino que también llevo ya varios años trabajando en un guión. De hecho, ya tengo un guión terminado, un guión enfocado a un cómic que estoy haciendo con uno de los colaboradores de Pelis con Amigos, Guillermo. Y en realidad, de todo esto me he dado cuenta viendo la película esta de Avatar, Fuego y Ceniza, película de la cual tienes una colaboración con mi canal de cine en la que analizo los problemas de ese guión, como por ejemplo tener una mascota. No seas youtuber si tienes una mascota, no te lo aconsejo. Viendo esa película me he dado cuenta de hasta qué punto es importante saber siempre las diferencias entre una novela y un guión. Y de todo eso y mucho más vamos a hablar en este vídeo de Sueño por una Crónica. Las novelas son como meter una cámara, una sonda, una especie de receptor de todas las sensaciones que pasan por la mente de los personajes. Y un guión es más como poner esa misma cámara en posiciones de las escenas que lo captan todo. Lo repito, una novela es más como meter una cámara dentro de la cabeza de un personaje, que lo capte todo. Y luego, un guión es más como meter una cámara en ciertos lugares de una escena y que lo capturen todo. Esta diferencia es clave. Por supuesto, tú puedes pensar, pero oye, Sergos, en las novelas hay todo tipo de narradores. Está, por ejemplo, el narrador testigo, que solo contempla la escena sin meterse en ningún momento en la cabeza del personaje. Eso es cierto. Pero también es cierto que no es lo más típico en las novelas. Cítame ejemplos de novelas con narradores testigos y cítame ejemplos de novelas narradas con narradores en tercera persona omniscientes, que conocen lo que pasa por la cabeza de los personajes. Y muchas novelas muchas veces se detienen un tiempo muy largo dentro de la cabeza de sus personajes para saber qué están pensando, cómo les afectan los acontecimientos, para desarrollarlos más y que luego se comprendan mucho mejor sus actos, o que entendamos a nivel más profundo cómo las situaciones destruyen o cambian su psique. Y todo eso las novelas lo recogen muy bien, porque es que además suelen tener la extensión y el tiempo de definir todo eso, que es oro puro a la hora de establecer la naturaleza de un personaje, o de una facción, o de un grupo. En cierto sentido, las novelas sí que tienen facilidad para que tú como lector puedas conocer bien a aquellos personajes que te están presentando. Pero el guión, en cierto sentido, y no digo que una cosa sea mejor que la otra, no me malinterpretes, el guión tiene un desafío, que te tiene que narrar una historia, sí, sin la posibilidad de meterse tanto en la cabeza de sus personajes. De modo que lo que digan, lo que hagan, obviamente luego el guión tiene que abandonarse a la competencia de, si hablamos un cómic, el dibujante. Que el dibujante sea capaz de captar las emociones de la persona a través de sus dibujos, o si se trata ya de una obra de teatro, o de una serie, o de una película, confiar en que el director y los actores sepan captar todas esas sensaciones que están viviendo los personajes. Y claro, en ese sentido el guión tiene que ser descriptivo con la historia, sí que tiene que dar a entender cómo un personaje reacciona a ciertas situaciones, pero no puede detenerse en todo eso. No puede. Y es un verdadero desafío y es un verdadero reto a la hora de ponerte de acuerdo con los otros involucrados. De hecho, el guión ya te obliga en cierto sentido a tú tener que trabajar con otras personas. ¿Y qué pasa? Que las novelas, al final, al poder detenerse tanto en la mente de los personajes, al poder pasar tantas cosas dentro de algo tan pequeño como es la cabeza de una persona, tienden a dividirse muchas veces en capítulos. Capítulos en los que surge una circunstancia
que ya choca al personaje y que el personaje va a procesar en su mente, tal como acabo de describir. Eso es lo que provoca que muchas veces las novelas se aferren a la estructura capitular. Parte de la trama va a avanzar el conflicto, va a avanzar el problema, y el capítulo va a consistir sobre eso. Los capítulos de hecho suelen tener un planteamiento, un nudo y un pequeño desenlace, hasta cuando son capítulos de transición. Hay una introducción de dónde está el personaje, hay un desarrollo de cómo está procesando lo que está viviendo, y un desenlace normalmente con un cliffhanger o con un cuelgue en el que te incitan a seguir leyendo. En el guión, de nuevo, tú piensas que como la cámara no está dentro de la cabeza del personaje, se basa mucho más en los hechos. Personaje A se encuentra con el personaje B para hablar. Fin de la escena. El personaje B, después de hablar con el personaje A, se pone en contacto con el personaje D. El personaje A, mientras tanto, se encamina a la casa del personaje C. Y el personaje C está haciéndose un té sin saber lo que se le viene encima. Y es así como suelen estructurar los guiones. Tipo, pasa una cosa, pasa otra cosa, y así surgen las escenas. Algo que procede, si no me falla la memoria de estudiar literatura, del teatro. Todo esto, como yo te digo, me lo ha inspirado a ver Avatar: Fuego y Ceniza. Porque en el vídeo este que te he mencionado, en el que analizo tranquilamente la película y su extraño guión, me he dado cuenta de que la situación de aparece un problema, se resuelve, para que aparezca otro problema distinto y se resuelva, es muy propio de lo primero, de la novela. Un guión, lo más típico, lo más orgánico, lo que funciona mejor a nivel narrativo, siempre es que se aferre al formato que he presentado en el segundo modelo. Si tú en una película te encuentras que las escenas son capitulares, que te introducen pequeños conflictos, que tienen un planteamiento, un nudo y un desenlace, ocurre una especie de choque narrativo en el que la sucesión de eventos, el cómo progresa la historia, se te hace rarísimo. Yo con Avatar lo he pasado especialmente mal, por así decirlo, porque notaba cómo la película no tenía como rumbo. Se notaba que todo ocurría sobre la marcha. Había como mini arcos que se iban encadenando los unos con los otros y que a veces eran resueltos de forma aceptable, otras de forma súper conveniente, y eso que me ha hecho pensar, sobre todo en el vídeo que te menciono, que es un guión bastante flojo y un guión rarísimo, que ni siquiera parte de este planteamiento que te estoy compartiendo. Animales Fantásticos le pasó lo mismo. Básicamente, el guión de la primera, de Animales Fantásticos, no sé si te acuerdas de esas pelis, lo escribió J.K. Rowling, con el problema y la falla de que no se empolló cursillos más de guión, porque aunque haya similitudes, y te haya compartido trucos en estos vídeos que te pueden servir para ambas cosas, al final escribir un libro no es lo mismo que escribir un guión. No es lo mismo. Y si tú en una película, o si tú estás haciendo un guión y lo estás enfocando a ese aspecto tan capitular como si fuese una novela, lo que tienes que sacar de todo esto, de este vídeo, es que no vayas tanto por ahí. No te enfoques en lo que hace bien una novela, porque para eso puedes escribir una novela. Enfócate, lo dicho, en lo que hace bien un guión. Narrar las escenas, la acción, el espectáculo, una perspectiva general. Te puedes recrear mucho más en lo visual, en los tipos de plano, en el tipo de fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego recuerda, otra cosa muy importante que he dicho, el guión se presta mucho a que colabores con otros. Por lo tanto, tú como guionista de cualquier proyecto, da igual del que hablemos, cómic, teatro, videojuegos, series, pelis, ponte en contacto, habla muy bien, empieza ya a establecer claramente cómo debe ser la historia con los demás involucrados. Esto es lo que hace que muchas veces los directores de una película sean también los guionistas, porque así se aseguran de que los conceptos del guión se extrapolen a lo visual. Ya luego hablan con el director de fotografía, dirigen a los actores, pero es una de las razones por las que normalmente director y guionista son el mismo en muchas pelis. Si eres novelista, lo dicho, ve trabajando como hasta ahora por capítulos y ten en cuenta, si en algún momento abordas el tema de los guiones o empiezas a abordarlo, que tienes que enfocarlo desde una perspectiva diferente. Conclusión para ir terminando. Una novela va a destacar siempre por estar aquí dentro de la psique de los personajes, o por lo menos conocer en la mayoría de casos lo que se les pasa por la cabeza, y eso acaba derivando muchas veces en la estructura capitular. Mientras que en el guión tú te vas a enfocar mucho más en todo lo que ocurre, en descripciones de los hechos, y son esos hechos los que te van a estructurar el guión por escenas.
No sé cuál es tu proyecto, mi querido viajero. Si estás aquí en Sueño por una Crónica, déjame decirte que todos los días subo videoblogs o shorts con consejos de escritura o con análisis de guiones o de libros. Por lo tanto, independientemente de cuál sea tu proyecto, estás en el lugar adecuado. Si este vídeo te ha resultado útil, pues me presento, soy Sergos de Remas. Y si el vídeo te ha resultado de utilidad, dale me gusta. Coméntame lo que opinas, tus impresiones. Si ha habido algo que no haya quedado claro, déjame saber qué puntos querrías que desarrollase más a menudo. Y si al final el contenido del canal te convence, pues estás muy invitado a suscribirte. Si quieres que supervise de cerca, a nivel de producción, de estrategia, de marketing, de escritura, tu proyecto, considera convertirte en mecenas de Patreon. Lo tienes en la descripción. Y por último, sí, he mencionado mucho mi canal de cine porque es ahí donde estoy colaborando con estos vídeos de Avatar. Entonces échale un vistazo a ese canal si te gusta el cine. Y si ya además tuvieses una inquietud artística, pásate por Dibujo como Nadie, que es mi canal de dibujo. Y no voy a añadir nada más. Confío en que te sirva, en que haya quedado todo claro. Y lo más importante, ahora que se acercan estas navidades tan bonitas, que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimetus.